Hola hermanos y hermanas, primero que nada agradecer al obispado por asignarme este mensaje. El mensaje que me corresponde se encuentra en Juan 3, versículo 4, y dice así: Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Voy a leer el versículo 5. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Acerca de qué habla estos versículos? Acerca del bautismo. Entonces voy a explicar un poco de qué consiste el bautismo. Dice: en la actualidad, como en los días de Jesús, hay ciertos principios y ordenanzas del Evangelio que debemos aprender y obedecer. Un principio del Evangelio es una creencia o enseñanza verdadera. Una ordenanza es un rito o una ceremonia. Los dos primeros principios del Evangelio son: primero, fe en el Señor Jesucristo, y segundo, arrepentimiento. El bautismo es la primera ordenanza del Evangelio. Una de las instrucciones que el Señor dio a sus apóstoles fue: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Debemos bautizarnos para la remisión de nuestros pecados? Sí, debemos bautizarnos para la remisión de nuestros pecados. Al tener fe en Jesucristo, al arrepentirnos de todos nuestros pecados y al bautizarnos, nuestros pecados son perdonados mediante la expiación de Jesucristo. Por medio de las Escrituras, sabemos que Juan el Bautista bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Aquí me estaba haciendo una pregunta de por qué Jesucristo se bautizó él siendo un hombre perfecto sin pecados. Acá está la respuesta: porque él debía bautizarse para cumplir con toda justicia y dar el ejemplo. Porque una persona pudo haber dicho: yo creo en Dios, pero no me bautizo porque tú no me diste el ejemplo. Otra pregunta más, dice: ¿debemos bautizarnos para ser miembros de la Iglesia de Jesucristo? También debemos bautizarnos para formar parte de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados, serán recibidos en su iglesia por medio del bautismo. Antes de que podamos recibir el don del Espíritu Santo, ¿debemos bautizarnos? También, claro que debemos bautizarnos. El Señor dijo: si te vuelves a mí y te arrepientes de todas tus transgresiones, pecados, y te bautizas en el agua, en el nombre de mi Hijo unigénito, y te recibirás el don del Espíritu Santo. Esta escritura se encuentra en Moisés, capítulo 6, versículo 52. ¿Debemos bautizarnos para demostrar obediencia? Claro que debemos bautizarnos. Jesucristo no tenía pecado, pero aún así se bautizó. Él dijo que su bautismo era necesario para cumplir con toda justicia. Esto se encuentra en Mateo 3:15. El profeta Nefi explicó que el Señor le dijo: seguidme y haced las cosas que me habéis visto hacer, con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados y testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre sí el nombre de su Hijo, por medio del bautismo. Esto se encuentra en 2 Nefi, capítulo 31, del versículo 12 al 13. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros tomamos la decisión de bautizarnos, debemos bautizarnos con íntegro propósito de corazón. ¿A qué viene eso? Que no debemos bautizarnos por obligación. No porque mi mamá vaya a la iglesia y me diga que me tengo que bautizar, lo debo hacer. Porque eso uno lo debe hacer porque siente que lo debe hacer, no por acción hipócrita. Lo último, ¿debemos bautizarnos para entrar en el reino celestial? Sí. Jesús declaró: y cualquiera que crea en mí y sea bautizado, heredará el reino de Dios. Y quien no crea en mí ni sea bautizado, será condenado. Esto se encuentra en 3 Nefi, capítulo 11, 33-34. El bautismo es la puerta por la cual entramos a la senda que conduce al reino celestial. Y esto último que leí se encuentra en 2 Nefi, 31, 17 al 18. Compartir mi testimonio. Yo sé que Jesucristo vive, que esta es la iglesia correcta, y sé que estamos pasando tiempos difíciles, pero
Igual estoy aterrorizado, pero hay una voz que me dice que debo estar tranquilo, porque todo va a salir bien. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Quiero agradecer por la oportunidad de poder hablar hoy en día con ustedes. Quiero partir con una breve historia. Había un padre con su pequeño hijo de 5 años. Y ese padre lo que más amaba era a su hijo. Compartieron, pasaron los años y todo. Pero el padre se preocupaba porque tenía que enseñarle bien a su hijo, ya que su esposa había partido y quería enseñarles los mejores principios para cuando él ya no estuviera. Un día el padre empezó a sentirse mal y al ir al médico le detectaron una enfermedad terminal, pero él sabía que tenía que preparar a ese pequeño para que él fuera fuerte. A medida que pasaron los años, él empezó a ver cómo podía acercar a su hijo más al Salvador y encontró 3 pasos que él quiso enseñarle a su hijo, y uno de ellos es siempre estar dispuesto a poner el hombro a la ley, un hombro al servicio. La segunda frase era: si pones tu hombro a la ley, sentirás gozo en tu corazón, y cada vez que te sientas triste o tengas pruebas, recuerda cuántas bendiciones tienes. Como estos 3 pasos ayudaron mucho al chico. Pero ¿cómo nos ayudan esos 3 pasos a nosotros? Imaginen que ese Padre es nuestro Padre Celestial. Y esas 3 frases nosotros las tenemos hoy en día. Quiero compartir una escritura acerca de poner ese hombro a la ley. Pero aquí me voy a detener un poquito. Cuando nosotros ponemos nuestro hombro a la ley, no quiere decir que todos lo tengan que decir para que nosotros lo hagamos. Y hay una escritura que lo explica súper bien. Y está en Doctrinas y Convenios 58, versículos 26 y 27. Y dice: porque he aquí, no conviene que yo mande en todas las cosas, porque es compelido en todo, es un siervo perezoso y no sabio, por tanto no recibe galardón alguno. De cierto os digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas por su propia voluntad y efectuar mucha justicia. Como yo sé que si nosotros prestamos servicio, pero de corazón, que si el Señor ve que nosotros estamos haciendo nuestra mejor parte con nuestros mejores sentimientos y de corazón, como Él espera que salga de nosotros ese amor que Él nos da y que nosotros también podemos brindar a otras personas. Y me encanta porque también le enseña algo a su hijo, ese padre. Le enseña que tiene que ser, que Él lo desee. Entonces tenemos que poner el hombro a la ley, queriendo y de corazón. Y nosotros sabemos que cuando prestamos servicio, nosotros servicio a otras personas, y me encanta esta escritura, porque dice: he aquí os digo que estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando te halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estás al servicio de nuestro Dios. ¿Qué más maravilloso que saber que todo lo que nosotros hacemos, como prestar servicio, ya sea compartir el Evangelio, ayudar a algún vecino en estos tiempos de caos, estamos sirviéndole al Señor? ¿Qué mayor gozo podemos sentir? Yo sé que cada vez que nosotros servimos, compartimos el Evangelio y todo eso, podemos sentir ese gozo que solamente nos da nuestro Padre Celestial. Entonces, tenemos un hombro a la ley que tiene que ser de corazón y sirviendo. Y también sabemos que el servir, no solamente estamos sirviendo a nuestros semejantes, sino también estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Entonces, el segundo paso también es importante porque ya encontraremos el gozo en nuestro corazón. Y el tercer paso me encanta. Dice:
Y esto le dijo él a ellos, habiéndolos mandado Dios, y que anduvieron rectamente ante Dios, ayudándose los unos a los otros, temporal y espiritualmente, según sus necesidades y carencias. Me encanta porque en esta conferencia nuestro profeta dijo que si nosotros cumplíamos, si nosotros hacíamos nuestra parte, si nosotros éramos obedientes y compartíamos el Evangelio, nosotros podíamos ver esas bendiciones que tiene nuestro Padre Celestial. Como yo sé que en este tiempo hay personas que están sufriendo y nosotros tenemos esa luz para que ellos puedan ver cuántas bendiciones tienen. Y me encanta también porque nosotros somos esos hijos, como el hijo de ese Padre somos nosotros. Entonces, imaginen que nuestro Padre Celestial nos manda esos 3 pilares de ayuda. Y sobre todo, me encanta porque nosotros lo podemos compartir con otra persona por medio de himnos. Y uno de los himnos es el 164, que dice, pon tu hombro a la lid. Y dice que luchemos por Dios y que nos da fuerza y valor. Yo sé que cuando nosotros compartimos el Evangelio con otras personas, quizás nos dé miedo o quizás nos dé vergüenza porque no sabemos lo que va a pensar la otra persona. Pero yo sí sé que nuestro Padre Celestial está ahí, que está dándonos fuerza para que nosotros podamos llenar ese corazón de aquella persona que lo necesita y que solamente nosotros podemos ayudarle. El otro himno que me encanta, dice, si hay gozo en tu corazón. Dice, tu camino puede ser un sendero de placer. Si hay gozo en tu corazón, en tinieblas brillarás, cual rayito de solaz. Si hay gozo en tu corazón. Yo sé que si nosotros cumplimos con este evangelio, guardamos los mandamientos, pero por amor, nosotros vamos a poder ver esos milagros. Vamos a sentir la compañía de nuestro Padre Celestial siempre, en cada prueba. Y vamos a sentir ese gozo que yo sé que cada familia lo tiene al tener el Evangelio. Y lo otro, cuando tengamos pruebas, cuando estemos tristes, o sintamos que todo el mundo se nos viene encima, recuerden que también necesitamos de esos días para poder aprender a valorar lo que tenemos. Y me encanta este himno, que es el 137. Dice, tú me has dado muchas bendiciones, Dios. Nosotros sabemos que cada vez que estamos tristes, nuestro Padre Celestial está con las manos extendidas para poder darnos ese amor que necesitan todas las personas que no tienen este evangelio. Y me encanta porque si empezamos a recordar todas las bendiciones que tenemos, nos daremos cuenta que nuestro Padre Celestial siempre estuvo ahí. Y me encanta la enseñanza de esa historia, porque eso era lo que quería el Padre para ese hijo. Quería que él pudiera estar bien y cada vez que él estuviera triste recordara las bendiciones que él tenía de tener a Jesucristo en su vida, las bendiciones que tenía de poder servir, pero de corazón. Hoy en día, con esta crisis, solamente se nos ha pedido en el país que seamos obedientes. Y estuve pensando un poco acerca de la obediencia. Y recordé que muchos de los profetas que tenemos tanto en el libro de Mormón como en la Biblia, también tuvieron que ser obedientes para poder salvar quizás a su familia, poder ver el bienestar de su familia, poder sentir el Espíritu, poder estar cerca del Señor. Pero eso se hace con obediencia. Y obediencia desde el corazón, no solamente porque se diga. Sé que si nosotros atesoramos el Evangelio y lo compartimos con otras personas, sé que vamos a tener ese hombro a la lid y que esas personas también van a poder sentir que ese hombro los va a hacer sentir gozo. Gozo que solamente nuestro Padre Celestial puede dar a sus hijos por entre medio de su Evangelio. Y también que esas personas sepan que cuando tengan momentos de debilidad o tristeza, nuestro Padre Celestial está ahí y que tenemos que ver las bendiciones y los milagros que Él tiene preparado para nosotros. Y esto los dejo en nombre de Jesucristo. Amén.
Muy buenos días, hermanos y hermanas. Pues aquí Elder Chaparro, desde su casa, un poco raro con todo lo que está pasando, pero estamos bien y ya pronto a salir otra vez al campo misional. Y pues le doy la gracia al obispado por darme la oportunidad de poder dirigirme a ustedes por medio de esta manera, que pues, es un poco rara, pero ya nos vamos a acostumbrar hasta que pase todo. Pues me gustaría poder compartir con ustedes una escritura que se me asignó, y esta escritura está en Alma 36, el versículo 3 y el versículo 27. Y pues me gustaría poder recordar un poco lo que estaba pasando aquí. Y pues aquí Alma le está contando a Elaman cómo fue su conversión, y pues le está dando algunos consejos para que él pueda seguir y pueda acercarse a Dios. Y pues me gustaría poder leer el versículo número 3, y dice: y ahora bien, oh hijo mío Elaman, he aquí, estás en tu juventud, y te suplico, por tanto, que escuches mis palabras y aprendas de mí, porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y en sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Pues aquí Alma le está diciendo a Elaman que pues iba a ser sostenido por Dios en sus tribulaciones, que iba a ser enaltecido en el postrer día. Y pues a veces nosotros nos encontramos con ciertas dificultades en nuestra vida, y pues a veces se nos complica mucho y no sabemos si podemos continuar, si podemos pues seguir cumpliendo los mandamientos, porque se nos hace difícil, se nos hace complicado poder seguir adelante, porque pues es algo que a veces nos cuesta mucho, porque pues estamos sujetos a un hombre carnal, pero es posible y se nos prometen grandes bendiciones, y si nosotros pues lo hacemos, vamos a ser enaltecidos en el postrer día. Y me gustaría poder compartir otra escritura que habla acerca de las tribulaciones, que está en Romanos 8:28, y dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Pues aquí se nos dice en esta escritura que pues nosotros hemos sido llamados a veces, y si nosotros oramos y amamos a Dios, pues vamos a superar todas esas tribulaciones, vamos a poder seguir adelante por muy difícil que sea. Y me gustaría poder compartir otra escritura que nos habla un poco más acerca de ser enaltecidos. Y dice, pues está en Mosía 23, el versículo 21-22, y dice: con todo, el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo. Sí, Él prueba su paciencia y su fe. Sin embargo, quien pone su confianza en Él será enaltecido en el postrer día. Sí, y así fue con este pueblo. Pues se nos dice que pues se nos va a probar en todas las cosas, para que nosotros podamos progresar, para que nosotros podamos tener esa prueba de nuestra fe, esa prueba de nuestra paciencia. Y pues eso es para ver qué tan buenos hijos de Dios somos. Y es necesario que nosotros le demostremos al Padre, poniendo toda nuestra paciencia y toda nuestra fe en Él, de que pues vamos a seguir y vamos a superar esas tribulaciones. Vamos a poder ser enaltecidos, vamos a poder cumplir nuestros llamamientos, vamos a poder cumplir nuestros deberes familiares y todas las cosas. Y me gustaría poder continuar leyendo el versículo 27, que dice: y he sido sostenido en tribulaciones y dificultades de toda clase, sí, y en todo género de aflicciones, sí. Dios me ha librado de la cárcel y de las ligaduras y de la muerte, sí. Y pongo mi confianza en Él y todavía me librará. Pues aquí se nos da un ejemplo de que pues esto es una promesa real, de que vamos a ser librados de todas las cosas. Pues podemos leer el libro de Mormón y ver todo lo que sufrió Alma en su vida. Y pues él fue librado de la cárcel, de la muerte y de sus ligaduras, de su hombre natural. Y nosotros debemos pues ser como él, debemos seguir su ejemplo, debemos poder superar todas las cosas. Y el único medio que podemos superar todas esas cosas es con paciencia y con fe. Y pues debemos demostrar de que
de que somos hijos fieles, de que somos hijos amorosos y demostrar ese amor con Él por medio de pues, esa diligencia al cumplir lo que Él nos pide. Y me gustaría compartir una escritura más que está en la Biblia, que está en el Nuevo Testamento, en Santiago. En Santiago 1, el versículo 2 al 4, y dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pues aquí se nos dice de que pues, tengamos sumo gozo. Suena un poco raro que seamos felices cuando tenemos pruebas, pero es verdad que es importante que nosotros tengamos esa posición para poder progresar, para poder seguir. Y pues me gusta el versículo número 3 que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que pues esas pruebas de nuestra fe, a lo mejor un llamamiento que nosotros pensamos que no podemos lograr, pero tengamos fe que eso va a generar paciencia en nosotros y vamos a poder desempeñar bien nuestro trabajo en ese llamamiento. Y pues dice que eso nos va a hacer un poco más perfectos, que vamos a poder ser cabales, que vamos a liberarnos de nuestro hombre natural. Y me gustaría poder terminar con mi testimonio de que sé que Jesucristo vive y que todo lo que dice las Escrituras es real, que he podido sentir esa prueba de nuestra fe en la misión y he sido bendecido. Y también quiero invitarles a que ustedes sean más pacientes con esas pruebas de estos días y pues que obedezcan en todas las cosas y hagan su mayor esfuerzo. Y les prometo que todas estas cosas pues van a generar paciencia en ustedes y van a pasar de tener una fe a una confianza plena en el Padre Celestial, en todas las cosas que Él nos promete. Y pues solamente es cosa de hacerlo y abrir nuestros ojos y vamos a ver todas esas bendiciones. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Estoy muy agradecido por esta oportunidad que tengo de poder dirigirme a ustedes en esta ocasión. Y bueno, agradezco al obispado por esta oportunidad que tengo de poder hablar un poco en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Se me asignó una escritura que se encuentra en el libro de Mormón, que es Moroni 9:6, y me gustaría compartir esta escritura con ustedes, y dice lo siguiente: Ahora bien, mi querido hijo, pese a su dureza, trabajemos diligentemente, porque si dejamos de obrar, incurriremos en la condenación, porque tenemos una obra que debemos efectuar, mientras estemos en el tabernáculo de barro, a fin de vencer al enemigo de toda rectitud y dar reposo a nuestras almas en el reino de Dios. Estaba un poco pensando en esta escritura y bueno, una de las palabras que se mencionan, salen dos palabras claves que son trabajo y diligencia. Y bueno, si bien es cierto, ahora en estos momentos estamos pasando por un periodo de dificultades en el cual no nos podemos reunir como quisiéramos en nuestro centro de reuniones, pero aún así, como dice esta escritura, que debemos seguir trabajando en nuestras responsabilidades que tenemos cada uno en la iglesia, y debemos hacerlo diligentemente. Recuerdo, se me viene a mi mente una historia que sale en los registros de la iglesia, que habla acerca de
de un apóstol, del elder Heber C. Kimball, cuando el profeta lo llamó a servir una misión. Y dicen que él estaba muy enfermo y junto con su familia también. Estaba con mucha fiebre, muchos problemas de salud. Y él aún así, él decidió irse a la misión. Y él con mucha dificultad, él se fue a la misión y dejó a su familia enferma. Y confiando obviamente en el que el Señor protegería a su familia. Y si bien es cierto esto, yo en cierta manera igual lo comparo a estos tiempos que estamos viviendo en estos momentos en cuales estamos enfrentando una pandemia mundial, en el cual no hemos podido quizás reunirnos como lo hacíamos antiguamente en nuestros centros de reuniones, pero aún así la obra continúa. Aún así debemos seguir trabajando diligentemente en nuestras responsabilidades eclesiásticas. La obra de Dios no se ha detenido por esta pandemia. La iglesia sigue trabajando y nosotros también debemos seguir trabajando en nuestras responsabilidades. Debemos seguir cumpliendo con nuestros llamamientos que cada uno tiene. Y en cierta manera igual pienso yo que Moroni tenía muchas dificultades cuando él fue llamado a seguir con los registros y a ser, digamos, el representante de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra, ¿ya? Habían guerras, habían muchas muertes, pero él aún así, él siguió enseñando el Evangelio y trabajando diligentemente en su responsabilidad que su padre mormón le había dado y que obviamente el Señor también le había dado esa responsabilidad. Entonces, yo de esta escritura rescato esas dos cosas, trabajo y diligencia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy, ahora en estos momentos, independiente de lo que podamos, de que no podamos reunirnos como iglesia, debemos aún así seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades. Hay muchos medios por los cuales nosotros podemos trabajar, ¿ya? Y preocuparnos de las personas a las cuales tenemos a cargo. Tenemos correos, Facebook, Messenger, WhatsApp, en donde podemos hacer un llamado, preguntar cómo están los hermanos, ¿ya? Entonces es importante que no olvidemos que en cierta manera, independiente de que no nos podamos reunir, igual el reino de Dios está haciendo cosas. Ya nosotros como pueblo debemos seguir haciendo cosas, debemos seguir trabajando en nuestros llamamientos, como lo dije anteriormente. Sé que es un tiempo difícil, es un tiempo complicado, pero el Señor, la obra de Dios no se detiene. Hay una escritura que me gusta mucho y quiero compartirla y que dice, sale en Doctrina y Convenios, que dice: no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. Entonces, esa es la invitación que nos hace el Señor, a seguir trabajando, independiente de todas las dificultades que tengamos, independiente de que no nos podamos reunir quizás como barrio, como estaca, ¿ya? Debemos seguir trabajando, debemos seguir ministrando como nos ha indicado nuestro profeta. Y tenemos muchas formas como poder ministrar, como mencioné anteriormente, ¿ya? Y debemos preocuparnos realmente de la gente que necesita en estos momentos de nuestra ayuda. Hago esta invitación para que realmente podamos seguir cumpliendo con con este mandato que nos hace un profeta de Dios, ¿ya? De que debemos trabajar diligentemente para que así podamos ser libres y ser purificados, y que los pecados de esta generación no caigan, se puede decir, con nosotros.
Es mi ruego que podamos seguir adelante. Como dije anteriormente, la iglesia no se detiene, independiente de que haya una pandemia mundial. El reino de Dios sigue creciendo. Nuestros misioneros, por ejemplo, siguen siendo llamados al campo. Ellos mismos han cambiado su forma de trabajo y nosotros quizás también, o mejor dicho, debemos hacerlo así, cambiar nuestra forma de trabajo. Debemos quizás hacer un llamado mandar un mensaje por WhatsApp o otro medio y, y esa es la forma de trabajar. Como dije, no nos podemos juntar, pero sí podemos, un simple llamado sirve para poder ministrar a esa persona que pueda necesitar nuestra ayuda. Es mi ruego que podamos seguir adelante. Somos parte de una obra maravillosa y como dije anteriormente, debemos trabajar. No hemos sido, se puede decir, como relevados en nuestros llamamientos. Eh, Han cambiado, si bien es cierto, las circunstancias, pero como dije, la obra de Dios sigue igual. Y esas son las dos cosas, como dije, rescato de esta escritura. ¿Ya? No estamos de vacaciones, no debemos relajarnos. ¿Ya? Eh, esta obra sigue avanzando y debemos ser parte de esto. Y yo comparto este mensaje esperando que esto nos pueda ayudar a todos a no relajarnos, a no quedarnos sentados ahí y no hacer nada porque estamos a lo mejor en cuarentena o porque estamos con esta pandemia mundial. Eh, Debemos seguir haciéndolo, debemos seguir corriendo y estar a la altura de lo que nuestro profeta nos ha indicado en este tiempo. Y comparto este mensaje con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.